Gracias, presidente. Bueno, para que no pase lo que pasó antes, voy a empezar contestando al señor Puy, con el permiso, porque efectivamente no es porque no lo haya querido contestar, sino simplemente porque el tiempo se agotó. Pues porque creo que es un tema muy importante y la verdad es que pues es un tema que me gusta. Y entonces es fácil escaparse de los tiempos. Bueno, pues empecemos, digamos, por el tema de los incrementos de crédito. Es verdad, pero lo dije en mi intervención, que a partir del año 97 hay un sobreendeudamiento, una expansión del crédito por parte de las economías y, por lo tanto, de las entidades financieras. Esto lo dije en mi intervención inicial y lo digo ahora. Podemos cifrarlo entre el año 1997 y 2007. Bueno, podemos simplemente coger el informe de la economía gallega del año 2010 y vemos cómo hay una expansión del crédito clarísima a partir del año 2000, página 444 del informe del Instituto, no recuerdo ahora el nombre, bien, y se ve claramente ahí. Y a partir del año 2003, se cruzan las curvas y cómo el endeudamiento, digamos, a la parte de los activos de las entidades financieras de Galicia superan a los depósitos. En definitiva, tienen que buscar una financiación externa. Y esto se produce, es muy claro, porque en ese fuerte crecimiento pues se produce el cruce en el año 2003. Claro que ha habido un sobrecalentamiento de la economía y un sobreendeudamiento y la burbuja que he señalado antes y la crisis posterior. Esto es así. Y ha habido una política económica en la Xunta de Galicia de fomento del crecimiento económico, de la convergencia con Europa y creación de empleo, que ha dado unos muy buenos parámetros en el conjunto de la vida de esos 4 años escasos, en los que Galicia fue la comunidad autónoma que más creció de toda España, en que la deuda quedó por debajo en términos de deuda sobre PIB, por debajo de lo que nos la habíamos encontrado, es decir, que estaba en el 7,5 del PIB y la dejamos en el 6,6, si no recuerdo nada. Por cierto, para partir de ese momento iniciarse un crecimiento de la deuda que se ha multiplicado casi por 3, según venía estos días en la prensa, que por lo tanto esta política de austeridad no la entiendo muy bien, porque luego al final hay algo que hay que ser eficiente también en el gasto público, en qué se gasta, en las prioridades. Pero en todo caso, digamos, hay que tener en cuenta que durante 2 ejercicios tuvimos superávit presupuestario. Es decir, con ese crecimiento impulsado, en el año 2006 y 2007 tuvimos superávit presupuestario en Galicia. Y en el año 2008, Galicia fue la comunidad autónoma con menos déficit, el 0,17%. La comunidad con menos. Está, por cierto, en el informe del Consejo de Contas, es decir, no os estoy diciendo nada, me lo he mirado ayer, porque es que yo he tenido esta convocatoria muy recientemente y ayer he entrado en el Consejo de Contas y estoy sacando estos datos que cualquiera de ustedes puede comprobar en ese sentido. Por lo tanto, claro que ha habido un calentamiento de la economía y bueno, pero creo que en ese sentido lo que teníamos que hacer, insisto, es la política de no injerencia en lo que es la gestión financiera de las 2 caixas y, sin embargo, el acento en el impulso de la actividad económica y en la reorientación e impulso de la obra social. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que explica por qué yo, como consejero, decidí que no hubiera nadie en la Comisión de Control. Porque había otro organismo que es el que le corresponde. Disculpe, esto es un fallo imperdonable. Bueno, esperemos que no vuelva esto. Pues lo localicemos, no nos vuelve a marear. Presidente, mis disculpas
actividad. Por este fallo imperdonable, todo entendible. Bien. Estaba diciendo, disculpen, la cuestión un poco de cómo pensamos que no debía haber una persona en la Comisión de Control, lo que no quiere decir que no hiciéramos un seguimiento. En esos informes que yo he dicho, si eran trimestrales, eran periódicos. No le puedo decir si eran trimestrales o mensuales, porque no lo recuerdo, pero en los servicios de la Consellería todos ustedes le podrán dar ese dato. Pero efectivamente, ese es un planteamiento claro, vinculado a ese. Alguien nos puede decir, oiga, si hay un incremento, ese crecimiento de la burbuja inmobiliaria, es que ustedes estaban basando el crecimiento de Galicia en la burbuja inmobiliaria. Y no es verdad. Si analizan ustedes las cuentas económicas de Galicia, verán que el sector de la construcción no fue el que impulsó el crecimiento de nuestra economía, sino básicamente el sector industrial. Y además, ese gobierno, del que tengo la honra de haber formado parte, tomó medidas para cortar la burbuja inmobiliaria, desde luego, y la protección de nuestra costa con medidas como la protección de los 500 metros, que creo que es un elemento importante en ese sentido. Bien, las fusiones que dice usted. Mire usted, en relación con las conversaciones con el Banco de España y con cualquier otra entidad, la Consellería de Economía e Facenda y el Gobierno del que formé parte no tomó ni tuvo ninguna conversación en relación con futuras fusiones de las caixas de aforro galegas. Quiero ser terminante en este sentido y, por supuesto, no lo hemos hablado tampoco con el Banco de España. Pero con el Banco de España, sí, señor Jorquera, teníamos claras las competencias y los medios. Y no queríamos ambigüedades. Y el control de la solvencia de las entidades financieras, de todas las entidades financieras, es una competencia exclusiva del Banco de España. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que es dejar claro esto y mantener el criterio de no injerencia en la actividad financiera de las dos caixas de aforro. El tema del incremento del crédito, creo que se lo he comentado ya está contestado. No recuerdo, desde luego, ningún tipo de controversia en cuanto a la formación de los órganos de gobierno de las caixas de aforro en relación con la pregunta que hacía el señor Puy. Creo que con esto están contestadas todas las preguntas del señor Puy. Espero no haberme dejado ninguna en el tintero. Bueno, yo sé que cualquiera de nosotros es muy fácil acertar una quiniela un lunes, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer para impulsar la economía gallega, para impulsar la financiación de las entidades en general del tejido productivo gallego y, lamentablemente, había dos caixas de aforro y en este momento no hay ninguna. Y yo creo que eso es lo que tenemos que lamentar. Muchas gracias.